Hola, ¿qué tal amigos, amigas de Respuesta Joven? Bienvenidos una vez más a este programa organizado por los integrantes del Club de Investigación Jurídica y Política, CIJUP. Mi nombre es Óscar Saldívar y el día de hoy tenemos un tema muy interesante que está vigente en estos momentos, el debate por un atentado que pasó hace algunos días, y hoy hablaremos acerca de la regulación del uso de armas de fuego. Para lo cual, el día de hoy tenemos como invitado a Horacio Hernández. Él es estudiante de Psicología. Horacio, bienvenido. Muchas gracias, primero que nada, por la invitación. Al contrario, gracias por acompañarnos. Y como cada semana está con nosotros Vanessa Briceño, estudiante de Ciencias Políticas. Vanessa, bienvenida. Gracias. Y también está con nosotros Omar Cavada, estudiante de la carrera en Derecho. Omar, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues antes de entrar al tema aquí en la mesa, vamos a ver una cápsula que preparó nuestra compañera Carla Limones con datos alusivos al tema de esto de la regulación de las armas de fuego. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Carla Limones. El día de hoy hablaremos sobre la posesión y portación de armas de fuego. El debate sobre la posesión de armas es recurrente en Estados Unidos. Este país registra aproximadamente un tiroteo al día. En este año ya son 173 matanzas por arma de fuego en 172 días, que ha costado la vida de al menos 275 personas. El año pasado se registraron exactamente 372 tiroteos masivos, que costaron las vidas de 475 personas y dejaron heridas a 1.870. Desde el 2013 se han registrado en Estados Unidos 1.270 tiroteos en masa. Distintas estimaciones hablan que en Estados Unidos existen entre 270 y 310 millones de armas en todo el país. Un estudio realizado por Pew Research Center en el 2013 reveló que en el 37% de los hogares estadounidenses había un adulto que poseía un arma. Bien, pues estamos de regreso después de esta cápsula que nos preparó Carla Limones. Y como mencionábamos al principio, este tema está ahora en el debate, en la agenda pública, por un lamentable suceso que pasó hace algunos días en Orlando, en un bar gay, una masacre. Una persona llegó, disparó con un arma de alto calibre hacia las personas que estaban ahí y dando como resultado 50 muertos y 50 o más de 50 personas heridas. Yo creo que más allá del hecho de que se trate de un bar gay o sean personas homosexuales, heterosexuales, pues el hecho es que eran personas y cualquier persona que haya perdido la vida pues es lamentable. Más allá de cualquier preferencia, de cualquier género, de raza, pues eso queda en segundo término. Yo creo que cualquier conducta reprobable, sea cual sea la persona a la que va dirigida. Y esto pues fue una masacre, está calificada en Estados Unidos como la segunda peor después del de las Torres Gemelas, para que se den idea de la magnitud de este atentado que se llevó a cabo hace algunos días. En tu opinión, ¿cuál sería específicamente acerca de este caso del bar, Horacio? ¿Qué opinión te merece? Es una masacre lamentable lo que ha ocurrido, sobre todo por lo que mencionamos, ¿no? La cantidad de personas que es. Sería también interesante analizar un poco todo este contexto de Omar, el ejecutor de la masacre, que para mi gusto esbozando un poco un perfil psicológico con los pocos datos que se tiene y que se han ido soltando, parece un ataque premeditado, o sea, lleno totalmente de ira por parte de él. De esa persona. Y si es por alguna... Se habla que primero decían que era un atentado que tenía nexos con grupos terroristas y después ahora se está hablando de una versión que era sobre una homofobia que él tenía por conductas. Se manejaba primero esto que era un radicalista del Estado Islámico, pero últimamente han empezado a salir muchas versiones de su primera esposa y de allegados a él que tenía tendencias homosexuales. Podría aquí entrar el tema psicológico de que tal vez él, dentro de sus tendencias homofóbicas, las estaba reprimiendo totalmente, y el remanente que quedó fue una ira, un odio total hacia las personas que tienen esta orientación sexual. Así
Y en tu caso, Vanessa, ¿cuál sería tu opinión sobre este suceso? Fíjate que entrando al tema principal de este episodio, estamos viendo que la aportación de armas pues fue algo muy importante en este suceso, porque como lo comentábamos mis compañeros y yo hace unos momentos, allá en Estados Unidos es muy fácil que tengas un arma, no, como le decía mi compañero Cavada, nada más creo que es la credencial. ¿Y qué más se necesitaba? Una licencia y llenar un formulario. Ajá. Aquí en México es más estricto ese tipo de sucesos, y allá no, se les da libremente el arma. Entonces, pues yo les comentaba que es libre y pues obviamente en Estados Unidos se dan más este tipo de sucesos, porque pues cualquiera que sea agredido o no sé, desde que a los niños se les hace bullying y a los papás tienen un arma, se han dado casos en Estados Unidos en que los niños van, saben dónde está el arma del papá, se la llevan a la escuela y hacen cosas que lamentablemente pues suceden, y hay otro tipo de matanzas. Igual aquí esta persona pues tuvo la oportunidad, me decían que ya no debieron de habérsela entregado y sin embargo se la entregaron muy fácilmente, fue a cometer este delito que pues es muy grave, y pues lamentablemente se perdieron vidas por algo que se da libremente ahí en Estados Unidos. Claro, ya ponía Omar, Vanessa, el tema sobre esa libertad o facilidad con la que puedes conseguir armas en Estados Unidos. Simplemente en este caso pues era un arma R15 me parece, entonces no era cualquier arma, era de grueso calibre. ¿Cuál sería tu opinión o los datos que tendrías acerca de cómo está regulado el acceso de las armas en Estados Unidos? Exacto, mira, en Estados Unidos pues hay un muy amplio margen para poseer y portar armas. Primero me gustaría empezar haciendo la distinción entre posesión y portación de armas, ya que muchas personas, incluyéndome a mí, solía confundirlo. La posesión nos dice que es independientemente de que tú tengas o no el arma en tus manos, y se considera posesión cuando la tienes en tu domicilio, entendiéndose tu domicilio, tu casa, tu lugar de habitación, no tu oficina, no tu vehículo, tu casa. Esa es la posesión. Y la portación es cuando ya tienes el arma en tus manos y la trasladas, vas con ella, la traes en alguna parte de tu cuerpo y vas con ella y la portas, la tienes. Por ejemplo, imaginémonos que esta carpeta es un arma. Ahí está. Yo tengo posesión de ella, ahí está, sabe que es mía o me puedo conducir como su dueño. Pero cuando la agarro, la tengo, salgo a la calle con ella, esta ya es una portación de la arma. Efectivamente, en Estados Unidos la Constitución ampara este derecho y en México también, pero más restringido. En Estados Unidos lo tenemos en la segunda enmienda. La Constitución de Estados Unidos es una de las más antiguas y de las menos reformadas. Tiene 7 artículos y 27 enmiendas. En la segunda enmienda se establece que siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas. Y tal y como lo dice, no hay ninguna restricción para poseer y portar un arma en Estados Unidos. Tú puedes salir con tu arma. Para comprarla, solo tienes que acreditar que tienes más de 21 años, presentar tu licencia de conducir y llenar un formulario, pero no justificando para qué quieres el arma, sino llenas ese formulario diciendo qué arma es la que quieres. Quiero un AR-15 con tales especificaciones, de tal modelo, de tal marca y con tantas municiones. Entonces es muy fácil relativamente en Estados Unidos. Es el país que tiene más, se podría decir que es más liberal en esta cuestión de poseer, adquirir y portar un arma. México, por su parte, también nos da este derecho. Aquí en México también tenemos el derecho a la posesión y portación de armas, pero es uno de los países como más conservador. No te deja tanto. En México, en el caso es en el artículo 10, nos dice: los habitantes de los Estados Unidos mexicanos tienen el derecho a poseer un arma en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, obviamente con excepción de las que prohíbe la ley federal y las que están reservadas para el ejército. Para poseer el arma solo la tienes que tener en tu domicilio, no puede haber más, y tiene que ser solo exclusivamente con el fin de legítima defensa, de defenderte. Y también dice más abajo
dice que la ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos, etcétera, en el que se le podrá autorizar a un habitante la portación de armas. Es decir, para poseer un arma, tú puedes ir a comprarla y para poseerla solo tienes que registrarla, el famoso registro. Tengo mi arma registrada, pero para portarla tú tienes que sacar ya una licencia, que es muy difícil que te la den, porque tiene que haber un estudio físico, un estudio psicológico, de que tú estás en pleno uso de tus facultades mentales, además de que también tienes que dar una plena justificación. La quiero porque es por motivos de trabajo, por ejemplo, soy un guarura de una figura pública. Y existe una ley, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Aquí en el artículo 9 nos dice, para México, nos dice cuáles son las armas permitidas. Nos dice que en pistolas, desde el calibre 22 hasta el calibre 380 y también la 38 Super. Y en revólveres, desde el calibre 22 hasta el calibre 38 especial. Es decir, hay una regulación completamente aquí en México, pero en Estados Unidos está dado el derecho, no hay regulación y es muy libre que tú poseas el arma y la portes en cualquier lugar público. Bien, pues muy bien explicado, queda creo que claro cómo está la condición en la regulación en Estados Unidos y cómo está en México. Vamos a un corte y regresando de ya una vez que se nos ha explicado cómo está el tema, pues seguimos con el debate de cómo se debería de reformar el uso de las armas. En nuestra máxima casa de estudios, algo importante se está gestando. TVUGED evoluciona. Cambiamos para ofrecer más calidad y reforzar el contacto con nuestra gente. Porque se puede ser actual, manteniendo las raíces. Y aunque nos vemos distintos, vas a reconocernos. TVUGED ha renacido. Con visión universitaria. Bien amigos, estamos de regreso en su programa Respuesta Joven. Les recuerdo el tema de hoy, estamos hablando sobre la regulación de la aportación y posesión de armas de fuego. Ya veíamos la cápsula, veíamos la explicación que nos daba sobre cómo está legislado en nuestro país y cómo está en Estados Unidos. ¿Ustedes qué opinarían? ¿Se requiere que la de México se flexibilice? ¿Está bien como está regulada? ¿A México le afecta algo la facilidad con la que en Estados Unidos se pueden conseguir las armas? Fíjate que, a mi punto de vista, así como está aquí, la posesión de armas en México está bien, porque, ya es muy personal, ¿verdad? No sé qué opinan mis compañeros, pero a mí me parece bien, ¿por qué? Porque la estás usando nada más para defensa propia, porque pues obviamente sí necesita cada familia tener su propia arma, porque pues ya no sabes cuándo pueden asaltar, cuándo se pueden meter a tu casa indebidamente y con qué te puedes defender. Pero como lo estábamos hablando también con mi compañero Acabada, él nos decía que no podías utilizar el arma hasta uso muy extremo, ¿verdad? Exacto. Entonces también pues sí habría ahí un poquito de que pues aquí tienes el arma, si la vas a usar hasta ya que tengas la última consecuencia y pueden pasar otras cosas que pues a lo mejor por defenderte con el arma no hubieran pasado. Pero bueno, pues volviendo al tema aquí, es muy importante también saber un estudio psicológico de la persona, porque la va a tener y si es una persona estable, si no tiene algún problema mental, porque pues debido a esto pasó lo que pasó en Estados Unidos. Para mi parecer en Estados Unidos hay mucha libertad. Yo creo que estuvo bien que sí tengan el arma para que se defiendan, para que tengan de uso personal, pero también se me hace que le da muchísima libertad, cosa que, como lo comentábamos, a veces se abusa de eso. Entonces, pues también tener un poco de más cuidado. Allá en Estados Unidos yo creo que se debe tener más cuidado con a quién se le da el arma
Y a mí me parece que aquí en México está muy bien hecho. Está bien regulado. Ajá. Y poniendo en contexto, porque Vanessa mencionaba esa excesiva libertad con la que se tiene en Estados Unidos para conseguir un arma, pues es importante el contexto en el que se da esa segunda enmienda. Se da cuando recién estaba la independización de Estados Unidos y pues era necesario que los habitantes estuvieran armados, era un lugar, un terreno muy amplio y estaba despoblado. Entonces en ese contexto tal vez sí era importante que los ciudadanos tuvieran acceso a un arma, pero ya en estos momentos pues sí, yo creo que es necesaria esa regulación. Regular. Y en ese caso ya ha hablado Omar, ha hablado Vanessa sobre que hacer un estudio psicológico. ¿Tú qué opinarías? ¿Es importante, tanto en México como en Estados Unidos, que se pida un perfil psicológico de la persona que va a comprar un arma? Desde luego que es importantísimo el perfil psicológico, tanto en México como en Estados Unidos. En México se tiene estipulado que se debe hacer un perfil psicológico, pero como mencionaba el compañero, en Estados Unidos no se tiene nada regulado. Simplemente hay datos que del 2001 al 2006 murieron 6.410 mujeres por arma de fuego en Estados Unidos, que son más de las muertes que hubo de soldados de las guerras de Afganistán e Irak en el mismo periodo. Yo creo que es importantísimo, digo, aquí se puede ver los homicidios pasionales, como se les conoce. Creo que es básico que exista este tipo de regulación, porque, por ejemplo, en el caso de la matanza de Orlando, este señor Omar Sadiq consigue las armas aún después de haber estado en una lista de posibles terroristas del Estado Islámico, y aún así pudo conseguir armas de alto calibre, como si nada. Sí. Y en cuanto a ese mismo tema de los aspectos psicológicos, también vemos que pues, pasa hasta con cierta frecuencia en Estados Unidos esas matanzas en escuelas, con armas usadas por menores de edad. Ahí, en cuanto, aparte de la facilidad con la que se puede obtener el arma, ¿tú qué otro factor crees que influya para que se repita tanto ese tipo de matanzas en las escuelas de Estados Unidos? Creo que primeramente tal vez un trastorno sociópata o psicópata, personas narcisistas, faltas totalmente de empatía y de reconocimiento de otro ser humano, que probablemente por sentimientos de abandono, de tristeza, de sus figuras paternas, se va generando todo sumado al abuso sexual, al abuso escolar, se va dando más como que todos estos sentimientos contenidos de ira que en algún momento explotan, y como es con mucha facilidad conseguir el arma en Estados Unidos, pues se termina dando en todas estas masacres que se dan hasta con cierta regularidad. Horacio, yo te quisiera preguntar, si trasladamos la situación de Estados Unidos, toda esa completa libertad, hacia México, ¿tú crees que sería conveniente o que sería hasta contraproducente que el mexicano pudiera obtener armas y portarlas en todos lugares debido más o menos al perfil psicológico que maneja pues nuestro país? Creo que sería totalmente contraproducente, ¿no? Porque si vivimos en una cultura de violencia, en una cultura donde a cada momento estamos viendo asesinatos, problemas de narcotráfico, violencia, golpes en la calle, o sea, creo que trasladaríamos no solamente la ley, sino toda la situación que vive Estados Unidos en cuanto a matanzas escolares y últimamente esta matanza que se dio en un club nocturno. Yo quisiera preguntarte, ¿tú crees que el mexicano sea violento por naturaleza? Porque debido a que es violento, pues el arma y él lo que quiere pues es atacar. Creo que todos los seres humanos tenemos cierto impulso hacia la agresividad. Creo que en los mexicanos se da este impulso, aunque creo que, por ejemplo, en nuestra ciudad se da un poco más ese sentimiento de apatía. Pero, por ejemplo, yo creería que sería igualmente que en Estados Unidos, por ejemplo, en nuestra ciudad, totalmente crímenes pasionales contra las mujeres, porque vivimos en una sociedad lamentablemente machista y de una figura femenina totalmente subordinada. Fíjate que yo creo que en México deberían de flexibilizarse un poco los trámites para la aportación de armas, porque en realidad, pues para sacar una licencia para aportación de armas enfréntate a un sinfín de cosas y es muy difícil que la tengas, tienes que justificar plenamente. Yo había casos, por ejemplo, en Michoacán, que es un lugar de extrema inseguridad y de incertidumbre, pues yo necesito portar el arma, tenerla de perdido en mi vehículo, porque qué tal si un retén que no sea de autoridades
Entonces yo necesito tener la disposición al arma, rápido poder repeler esa agresión. Entonces metían esta justificación para sacar una licencia de portación de armas y la Secretaría de Defensa Nacional les decía, no, es que esa justificación no es válida porque ahí hay policías, ahí hay autoridades que te están pues salvaguardando tu seguridad. Pero pues podemos ver que estas autoridades son totalmente inútiles, las podría clasificar de esa manera. Yo creo que sí se debería regular, pero más que regular cómo el habitante va a poseer o aportar esa arma, deberíamos de regular la compra y la venta también, obviamente, tanto en Estados Unidos como en México. ¿A quién se lo estás vendiendo? ¿Cómo se lo estás vendiendo? Incluso que la tienda se le obligara a ver, tráeme un perfil psicológico de que estás pues apto para poseer y portar esa arma. Yo creo que falta más regulación en Estados Unidos y un poco más de flexibilización aquí en México. Yo creo que ahí, a diferencia, sí difiere un poco con la opinión de Omar, creo que sería contraproducente flexibilizarlo en México, porque si de por sí, de todos modos, los carteles, los grupos criminales, el crimen organizado, tienen acceso a muchas armas, con eso sería con mayor facilidad. Yo creo que se llegaría a un mayor descontrol de no saber en dónde están cada de esas armas, y con el pretexto de, el caso por ejemplo de Michoacán con las autodefensas, con ese pretexto de que la policía no sirve, utilizar armas, luego ya no se va a saber cuál de veras es una autodefensa y cuál es otra. Pero sí vas a saber, porque esa arma va a tener un registro y va a tener una licencia. Al momento de tú, obviamente en legítima defensa y obviamente con motivos totalmente de seguridad, va a tener un registro y una licencia, enséñeme su licencia, aquí está, y todavía va a haber una averiguación previa. No, pues que me quiso filerear, como dicen, con una navaja. Yo agarré mi pistola y purrún, se la descargué. Eso no es legítima defensa, eso no es igualdad de condiciones. Pero obviamente aquí hay pues, posiciones encontradas que cada uno verá cómo va. Es que es un tema de mucho cuidado, pero yo creo que más que nada es psicológico, porque debido a la violencia, debido a que a lo mejor los niños, las personas son atacados, es que se usa la violencia y se llegan a estos grados. Entonces, también tiene que ver mucho desde que ves a un niño que está golpeando a otro y se quiere desquitar, y ahorita ya a los niños se les mete cualquier cosa, entonces pues continúas a las personas, pero como yo estoy de acuerdo con Oscar, que aquí como está en México y como yo le decía personalmente, está bien, o sea, tiene que estar muy estricta porque aquí en México, pues como le decía Oscar, hay más violencia, más crímenes, más que a lo mejor en Estados Unidos está más regulado, pero de todas maneras debe ser más estricto. Hace falta una regularización, sobre todo en Estados Unidos, para que no se dé más llegado de armas de Estados Unidos a México, como el famoso caso de Rápido y Furioso, donde miles de armas llegaron a México de forma ilegal. Yo creo que también haría mucha falta una regularización de las armas en Estados Unidos, hacerlo un poco más estricto y que no cualquier persona tenga acceso, que no por el hecho de ser mayor de edad se tenga el acceso. La Asociación Nacional del Rifle en Estados Unidos pone como primer contra hacia la aportación de armas, de que las tienen para que el Estado no abuse de ellos en algún momento, que el Estado mismo no llegue a sobrepasar a los ciudadanos. Pero creo que los ciudadanos están sobrepasando las mismas leyes que existen. Así es, yo creo que ese tema es muy, muy importante, lo que mencionabas de Rápido y Furioso, hasta dónde tiene la repercusión esa facilidad con la que se consiguen unas armas en Estados Unidos, tiene repercusiones en México, porque ese programa de Rápido y Furioso, a través de él entraron muchas armas de Estados Unidos a México, supuestamente con un programa que estaba controlado por el gobierno de Estados Unidos para darle seguimiento a ver hasta dónde llegaban esas armas, y ese programa se le salió de las manos. Al último ya no supieron ni dónde quedaron esas armas, en manos de quién. Incluso hablaba de que un agente de Estados Unidos murió aquí en un estado de México, asesinado con un arma de esas que los propios estadounidenses metieron aquí a México. Entonces hasta ahí está la importancia de hacer ahora sí una regulación en Estados Unidos y no esperarse a otra masacre como la de ese tipo. Pues yo creo que con esto estamos llegando al final de nuestro programa. Es claro el punto donde todos coincidimos en esa regulación que se debe dar en Estados Unidos por bien de ese estado y también de México. Y pues los esperamos la próxima ocasión con otro programa de su interés. Muchas gracias, Omar, Vanessa.
Gracias. Y Horacio, pues también muchas gracias por acompañarnos. Ojalá y estés con nosotros en otro programa. Gracias. Bien, pues muchas gracias. Hasta la próxima.